El ejército israelí publicó este jueves un video para respaldar sus afirmaciones de que había encontrado un pozo de túnel en los terrenos del hospital Al-Shifa de Gaza. La oficina de prensa del gobierno de Hamás negó que estuviera utilizando el hospital como centro de mando y control y calificó las afirmaciones israelíes de mentiras infundadas. El hospital se ha convertido en el epicentro de los combates desde que las fuerzas israelíes lanzaron una incursión militar allí la madrugada de este miércoles. Los videos fueron filmados y distribuidos por las FDI. CNN no puede verificar de forma independiente el contenido de estas imágenes. Tomamos ahora contacto con nuestro compañero José Levi, que está en Jerusalén con más información. José, muy buenas tardes para vos. Adelante. Hola Iván, buenos días. Ya es el tercer día consecutivo en el cual las miradas están centradas en este centro médico principal de la Franja de Gaza, Al-Shifa. Hablamos de un centro especialmente grande donde las verificaciones se realizan de forma lenta por parte del ejército israelí precisamente para intentar impedir que sus soldados puedan ser objeto de ataques, de explosiones, de sorpresas por parte de las milicias. Entonces van planta por planta, dicen que verificar a fondo lo que sería este hospital puede llevar días, si no semanas. Todo esto cuando ayer aseguraron haber encontrado por primera vez la entrada de un túnel en la zona de los alrededores de este hospital, un túnel en el cual afirman hay acceso de tuberías, de cables eléctricos, pero junto a esto todavía no habían indicado que hubiesen entrado por ese túnel, ya que en el pasado Israel acusó a las milicias de Hamás de haber utilizado este hospital, el subsuelo, como una red de mando y control con profusos túneles que cruzarían todo lo que es el subsuelo de este hospital. Entonces ahora vemos de su parte que en Hamás dicen que se trata de mentiras, de propaganda por parte de Israel. Pero también vemos que en las Naciones Unidas se llama a una investigación independiente para determinar si hay o no túneles debajo de este hospital, pero lógicamente en medio de los combates es muy difícil verificarlo. Entonces vemos que todas estas verificaciones del ejército israelí se realizan en medio de un hospital donde hay cientos de pacientes, donde habría miles de palestinos desplazados internos. Entonces esto dificulta las verificaciones. Lo que sí es que hay que destacar que en estos 3 días no ha habido hasta ahora ningún tipo de enfrentamientos armados dentro de este centro médico. Entonces vemos, eso sí, que está la versión de Estados Unidos que apoya a la versión de Israel y asegura que también, según la inteligencia de Estados Unidos, después de haber interceptado conversaciones realizadas por el liderazgo del ala armada de Hamás, vieron que estas conversaciones partían precisamente de la zona del hospital, con lo cual esto habría llevado a que el propio presidente Joe Biden culpara al movimiento Hamás de crímenes de guerra al tener este hospital como base de acción. Iván. José, y mientras tanto, ¿qué se sabe sobre los restos de los rehenes israelíes? Bueno, vemos que aseguran los israelíes que 2 cuerpos sin vida de 2 de los rehenes, de las rehenes en este caso, que fueron trasladadas a Gaza, fueron encontradas en estructuras precisamente en los alrededores del hospital Shifa. Una jovencita, una soldado de 19 años que hace unos días el movimiento Hamás aseguró murió en un bombardeo israelí. Primero mostraba las imágenes de ella viva, secuestrada, pero posteriormente un cuerpo totalmente destrozado. Se desconoce si fue por torturas, si fue violada, qué pasó
con ella. En cualquier caso, ya fue sepultada esta mañana. Y luego tenemos también el caso de Judith Weiss, una mujer de 65 años que también fue secuestrada el 7 de octubre. A su marido lo asesinaron ese mismo día y ahora también fue encontrada en ese lugar. Esta mujer, 3 meses antes de ser secuestrada, se había encontrado que padecía de cáncer, pero lo que sí, y esta es una información que en CNN no podemos verificar, los israelíes aseguran que Judith Weiss fue asesinada, y esto cuando las tropas israelíes avanzaban hacia la zona del hospital Shifa. Inside Al-Shifa Hospital, Israeli forces are facing their biggest credibility test in Gaza so far. After weeks of claiming its basement is a network of Hamas bunkers, the IDF moved in the early hours of Wednesday morning. But 24 hours later, no evidence of Hamas's subterranean network here has been presented. We found weapons, intelligence materials, military technologies and equipment. In addition, a military command post was located. This building of the Shifa. Israeli troops breached here a few hours ago. This is where patients come in order to get MRI services. We have no independent access to Al-Shifa Hospital so far. If you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. An IDF spokesman gives an unchallenged tour of what he claims they have discovered. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniformed, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. CNN cannot independently confirm the IDF's claims. But 2 days ago, when CNN was taken by the IDF to the Al-Rantisi hospital in Gaza, we posed this question when shown another alleged Hamas weapons cache. But some people, they would look at this and then question the reality of what you're showing us. I think this is hard evidence that you see here. And when we entered the hospital, you asked me, why did you open the back of the hospital like that? Because we knew the terrorists were here. Unlike Al-Rantisi Hospital, Al-Shifa still has staff inside, seen here a few days ago, but reaching them has been made near impossible as communications were cut as the IDF went in. One doctor did manage to get a call through. The whole hospital is totally let me say in a way, handicapped, like no one is operating, no one is seeing anyone. It's like all waiting for what's the end point of this one. Are we going to survive this moment or not? And a local journalist inside the hospital reached by CNN said he had seen the IDF, quote, conducting search and interrogation operations with the young men amidst intense and violent gunfire inside the hospital. CNN cannot independently verify these accounts. Hamas dismissed an earlier IDF claim that found weapons at the site as propaganda. On a tour with troops, Prime Minister Benjamin Netanyahu appeared emboldened by taking the hospital. They told us that we would not enter Shifa. We've entered. And in this spirit, we say a simple thing. There is no place in Gaza that we will not reach. Absent proof of Hamas's bunkers in Al-Shifa, Netanyahu may find that reach curtailed as international outrage at the IDF offensive mounts. Nick Robertson, CNN, Sderot, Israel. Mira, efectivamente hay gente que está en contra de Hamas y también tenemos nosotros aquí, nos ha llegado por parte del Comando de Defensa, videos, notificaciones, los que tenemos acceso a esto. Efectivamente, como lo mencionas, y lo repito, sí, hay gente que está en contra de Hamas y lamentablemente está sufriendo consecuencias. No voy a decir que no, sería dar la espalda a una realidad. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué se hace con Hamas, que está dentro del hospital, atrincherándose y desde ahí atacan, como lo han hecho desde mezquitas, como lo han hecho desde otros hospitales y lo han hecho desde escuelas y unidades habitacionales? Aquí el problema principal es
el foco, como tú dices, también es Hamas, el grupo terrorista, su forma de actuar. Pero también tenemos que detenerlo de alguna manera. Por eso también Israel ha hecho lo posible por permitir que los palestinos salgan. Por ejemplo, hace no mucho tiempo se difundió en medios, sobre todo en redes sociales, que Israel supuestamente estaba atacando con fósforo a los gazatíes. Incluso ellos también difundieron algunos, pero otros, honestamente, lo que pusieron en antecámara y fueron flyers, fueron papeles volantes con información hacia dónde moverse, instrucciones de cómo actuar debido justamente a esas incursiones del ejército. An American college campus Saturday. 7 arrests at a pro-Palestinian demonstration after what Brandeis officials call threatening language and hate speech. Central London, the same day, a pro-Palestinian rally, far-right counter-protesters, chaos. Suella Braverman, who held the key post of Home Secretary, was fired Monday morning after calling such pro-Palestinian demonstrations hate marches. Suella Braverman's comments have caused a lot of division. In Paris, Sunday, thousands marched against anti-Semitism, which has spiked in France since the Hamas terror attacks and the Israeli response. We mustn't import conflicts that are happening elsewhere into our country, she says. Fear and anger emanating from the Middle East are going global, stoking anti-Semitism and Islamophobia. Get away! In Brooklyn, a man wearing a keffiyeh scarf says he was attacked by a woman who accused him of supporting terror. The Council on American Islamic Relations received over 1,200 requests for help and reports of anti-Muslim bias in the month since October 7, triple the figure from the same time last year. College campuses are a flashpoint. At UCLA, demonstrators battered piñatas on campus, showing the faces of President Biden and the Israeli Prime Minister. Anti-Semitic emails sent to staff at UPenn, Islamophobic emails sent to Muslim student groups at UConn. The problem on campus right now has reached a critical point, and really a point we have never seen in hundreds of years of higher education in America. Jewish Voice for Peace and Students for Justice in Palestine have been suspended by Columbia University for unauthorized events violating school policy. The groups could not be reached for comment. We are well beyond a time for words of support or expressions of understanding. We need serious, aggressive, concrete action. A Jewish legal organisation has filed civil rights complaints against UPenn and Wellesley College, claiming both have failed to protect Jewish students. Neither school has commented. The student residential staff of one of our dorms stated in an email that there should be no space for Zionism on campus whatsoever. There is a way to criticize, for example, the Israeli government and not be anti-Semitic. At Ohio State University, the Hillel Jewish Student Center was vandalized and 2 students attacked after being asked if they were Jewish. Police calling it a hate crime. There was an interesting little flip-flop at MIT over the past few days. Apparently a protest and a counter-protest got a little bit out of hand, so college brass threatened students if they didn't disperse by a deadline, they would be suspended. Then it seems they found out that quite a few of the students involved are foreign nationals. So if they're suspended, they lose their visa and they get thrown out of the country. So MIT dialed back a little bit and said, as an interim measure, they're going to be suspended just from non-academic activities on campus. So they stay enrolled, they keep their visas, and they stay in the United States. Nick Watt, CNN, Los Angeles.